Niñas, voy a hacer un repaso en base a las guías. Por aquí me hice un resumen. Por ejemplo, la guía 1, parte A. Habla de conceptos básicos de estadística. ¿Cuáles son los importantes? Población y muestra. Eso quiere decir que si yo quiero hacer una estadística, por ejemplo, sobre la altura de las alumnas del Liceo 7, para mí todas las alumnas son mi población. Y voy a tomar una muestra para no tener que medirlas a todas, y voy a tomar, por ejemplo, al azar 3 alumnas por curso. Ya, y a esas esa va a ser mi muestra, es la parte que yo elijo, y que al principio de año en clase alcanzamos a ver cómo había que elegirlas. No puedo elegir, por ejemplo, solo las presidentas, no. Ahí vimos que cómo teníamos que elegirlas. Después vimos las tablas de frecuencia, que se acuerda que era cuando yo tenía muchos datos. Por ejemplo, si yo tengo las edades de las alumnas de un segundo medio y yo anoto, por ejemplo, me dicen cuáles son las edades, ya, yo puedo anotar, por ejemplo, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 45, 46 datos. Y entonces eso es muy largo. Una manera de acortarlo es con la tabla de frecuencia. Que yo voy a hacer el dato, voy a anotar aquí los 14 años, por ejemplo, los 15 y los 16. Y aquí voy a anotar la frecuencia. Entonces, por ejemplo, voy a anotar que hay 5 niñas con 14 años, hay 20 con 15 y hay 15 con 16. Entonces, esto es bastante más corto, ¿ya? Entonces, aquí voy a tener yo el total, que son 40 estudiantes. Esto me permite, es mucho más corto que nombrarlos a todos. Y acuérdense que esta era la frecuencia absoluta, esta es la frecuencia acumulada y después la frecuencia relativa. La frecuencia acumulada, yo decía, ¿cuántas alumnas tienen 14 años o menos? 5. ¿Cuántas alumnas tienen 15 años o menos? Están las que tienen hasta ahora 14, más las que tienen 15. Este 20 más 5 me va a dar 25. ¿Cuántas se acumulan menores de 16? Las 25 que llevo más las 40. En la guía 2, en la guía 1, parte B, se trataba de gráficos. Uso de gráficos. Y ahí veíamos los de barra,
el de barras, que era simple, o acumulada. Esta acumulada era cuando yo, por ejemplo, de un mismo curso, yo comparo, por ejemplo, las alturas y el peso de 3 segundos medios. Entonces se me van a acumular altura y peso del segundo A, altura y peso del segundo B, altura y peso del segundo C. Las lineales ya, estábamos en las lineales y entonces ahora están las de sectores circulares. Sectores circulares y esas son las más importantes.